A ver, acá hay un chat. Ya. Entonces, ya está grabando. Vamos a continuar. Ya. Eh, vamos a ver estos puntos sobre ubicación, estructura, instalaciones y equipos. ¿Ya? Con respecto a la ubicación y estructura, ubicación del establecimiento, dice que deberían ubicarse alejados de zonas ambientalmente contaminadas, eh, 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 una zona de contaminación de deberán alejarse, ¿no? Deberán ubicarse lejos de zonas expuestas a inundaciones, zonas expuestas a infestaciones de plagas, zonas en las que no se puedan retirar de manera eficaz eh, los residuos, ¿ya? Tanto sólidos como líquidos. Lo que nos dice, ¿cómo lo interpretamos esto de acá, ¿no? Si esto lo llevamos al decreto supremo 0798, nos dice que todas las empresas de alimentos y bebidas no deben estar a menos de 150 metros del lugar donde se encuentre ubicado algún establecimiento, ¿no? Quiere decir, a ver acá, ¿ya? Esta es la empresa, ¿ya? Este es el punto, y dice que su radio de acción, por lo menos, no debe ser menor a 150 metros. Y ya por acá, por acá digamos, pueden haber, digamos, lugares donde se desprendan algún tipo de polvo, humos, vapores, pueden estar quemando algún tipo de basura, puede estar algún tipo de cementerio, o sea, por lo menos te dice que las empresas no deben instalarse a menos de 150 metros del lugar en donde se encuentre ubicado algún establecimiento o actividad que por las operaciones o tareas que realizan ocasionan la proliferación de insectos. O sea, que no esté cerca a una sequía, que no esté cerca a un cementerio, que no esté cerca a un cúmulo de basura, que no esté cerca a un lugar donde se desprende polvo, humo, vapores, malos olores o que sean fuente de contaminación para los productos alimenticios que fabrica, ¿no? Entonces, los terrenos, hay que tener en cuenta los terrenos, ¿no? Cuando ustedes quieran su jefe quiere comprar algún terreno, quiere instalarse, tienen que asegurarse de que ese terreno donde se vaya a construir anteriormente no haya sido un relleno sanitario, no haya sido algún basural, no haya sido anteriormente algún cementerio clandestino o esté cerca algún pantano o que esté expuesto a alguna inundación. Ese tipo de terrenos no están destinados a la construcción de establecimientos que se dediquen a la fabricación de alimentos. ¿Ya? Y para eso las municipalidades deben verificar el cumplimiento de todo esto al momento de otorgar la licencia municipal. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. También hay otra cosa que nos dice el Decreto Supremo 0798, es el tema de la exclusividad del local. Los locales de fabricación destinados a la fabricación de alimentos y bebidas no deben tener conexión directa con viviendas ni con locales en los que realicen actividades destinadas a este tipo de industria. ¿Qué quiere decir? Puede ser que esta sea la empresa, ¿ya? Y que al costado funcione un restaurante y que al otro costado funcione un taller de mantenimiento de autos.
¿no? O que este es establecimiento y que en el primer nivel, digamos, es es un restaurante, en en el segundo nivel hay una fábrica de manipulación, ¿no? De alimentos, como también he visto a veces que acá hay como que pollerías y el segundo nivel hay como hostales, ¿no? Entonces te habla sobre la exclusividad. Si en algún momento ustedes van a alquilar alguna instalación, tienen que ver que ese local solamente esté destinado a la fabricación de alimentos. He visto que cuando quieren alquilar un local, al costado hay un restaurante, ¿ya? Hay un restaurante y a veces hay problemas de plaga porque los roedores de ese restaurante se trasladan a las instalaciones de la empresa de alimentos. Como también está al costado de, de un taller de mantenimiento de donde hay fugas de gases, de aires, de olores y eso limita, ¿no? Limita mucho, ¿ya? Ahora, diseño y disposición del establecimiento alimentario deben permitir un mantenimiento y limpieza adecuados, la disposición de los locales, el flujo de operaciones, incluido los movimientos del personal y material dentro de los edificios, deben ser tales que se minimicen o prevengan la contaminación cruzada, ¿no? Entonces acá nos dice que este, flujos, ¿ya? Tienen que ser lineales, que no debe haber algún tipo de contaminación, tiene que ser un flujo, también tiene que haber un flujo de aire, separaciones de tiempo, hablamos de las paredes, de la ubicación, de las distancias, de las áreas de materia prima, de los productos terminados, tienen que haber separaciones físicas para evitar la contaminación de un área sucia a un área limpia, para minimizar la contaminación cruzada, ¿no? Este, ¿Cómo deben estar las paredes, no? ¿Qué nos dicen cómo deben estar las paredes? Con respecto a la estructura y acabados, deben estar construidos de un material que sean impermeables, que sean resistentes a la acción de roedores. En las salas de fabricación hablamos de las uniones de las paredes con el piso, ¿ya? Y acá tiene que haber como una especie de zócalo sanitario o de media caña, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque ese tipo de diseño de media caña, de zócalo sanitario, facilita su lavado y evita acumular elementos extraños. Porque si solamente está así, hay hay como un vértice, ¿no? En el cual acá se acumula eh, partículas finos, polvo, agua, posiblemente, si es que hay algún tipo de huequitos por ahí. Pero cuando tú tienes este zócalo sanitario, ¿ya? Cuando tienes este tipo de zócalo sanitario, te permite hacer un barrido y no hay forma que se acumule acá, ¿no? Entonces, ese tipo de diseños es para facilitar la limpieza y la desinfección, ¿ya? Los pisos deben tener un declive hacia canaletas, hacia sumideros, convenientemente dispuestos para facilitar el lavado, el escurrimiento. No sé si logran ver esto de acá, ¿no? Eh, Cuando uno hace el tema de lavado, desinfección, ¿no? No van a trasladar el agua hasta la puerta, ¿no? O sea, tiene que haber algún tipo eh, de declive, de canaletas o de sumideros para que pueda ahí escurrir, digamos, lo que se está trabajando, ¿no? Las superficies de las paredes deben ser lisas, ¿ya? Deben estar recubiertas con pintura
Ya no pueden ser paredes de cemento, sino que deben estar recubiertas con pintura de color claro. La norma no te dice que tiene que ser de color blanco, solamente te dice de color claro y que sea recubierta por una pintura lavable, ¿ya? Los techos deben proyectarse, deben construirse de manera que sean fáciles de limpiar. Hay algunas instalaciones, a veces uno alquila, y que son casas, o sea, que no han sido construidas para una planta de procesamiento, y a veces tú ves acá techos y ves con unas vigas, ¿no? Ves unas vigas. Entonces, a veces esas vigas ya se acumulan acá, como están muy altas, se acumulan polvo, se acumulan telarañas, ¿no? Entonces, a veces hay que trabajar como una especie de nave. Por acá creo que tenía. Eh, Más adelante creo que tenía por ahí una foto, ¿ya? Como una especie de nave, es así, ¿ya? Eh, que te permite, pues, tanto el material como el diseño, hacer una mejor limpieza y desinfección, ¿ya? Entonces, los techos deben proyectarse, deben construirse, el acabado de una manera que sean fáciles de limpiar, que impidan la acumulación de suciedad, se reduzca al mínimo la condensación de agua y la formación de mohos, ¿ya? Eh, con respecto a las ventanas, ¿no? Acá está el tema de los pisos, ¿ya? Que permitan el drenaje, una limpieza adecuada, los techos, ¿ya? Las ventanas. Las ventanas y cualquier otro tipo de abertura deben estar construidas de una forma que impidan la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar, y deberán estar provistas de medios que eviten el ingreso de insectos u otros contaminantes, ¿ya? El reacondicionamiento de locales ya construidos se sujeta a lo establecido en las disposiciones, ¿no? Entonces, las ventanas también deben ser fáciles de limpiar, construidas para reducir al mínimo la acumulación de suciedad, o sea, nada de persianas, nada de rejas, tiene que estar con un diseño en el que me permita limpiarlas y estar protegidas contra mallas Rachel, mallas mosquiteras, que sean fáciles de desmontar, que sean fáciles de limpiar, ¿ya? Con respecto a las puertas, deberán ser de superficie lisa, no absorbentes, este, y ser fáciles de limpiar y cuando sea necesario también de desinfectar, ¿no? En algunas empresas hay este tipo de puertas que solamente con el sensor uno va acercándose y la puerta se abre, ¿no? Se abre. Entonces ya evitas eso de estar en contacto directo con la manija, estar entrando, ¿no? Pero este tipo de sensor también tiene como sus pros y sus contras, porque cuando hay algún tipo de temblor o a veces la puerta se compone, es difícil de entrar y la salida. Por eso a veces lo que hacen es, para algunas áreas, digamos, ya no hay puerta, hay una entrada, pero estas están protegidas con lo que son las cortinas de traslape, que son cortinas de plástico, que son traslapadas, ¿no? Pero en otras áreas donde hay que ingresar al almacenamiento de producto terminado, que está refrigerado, existen este tipo de puertas, ¿ya? Existen este tipo de puertas. Las superficies de trabajo, como pueden ser las mesas, tienen que ser mesas de acero inoxidable. Otras superficies de trabajo, como pueden ser los cuchillos, las tablas de picar, algunos ya los separan por colores, ¿no? Eh, las verdes para todo lo que son, digamos, las lechugas, ¿no? Rojo para lo que son las carnes, verde para lo que son los mariscos, o sea, hay como una codificación de colores, ¿ya? Evitar el uso de la madera, porque la madera no te permite desinfectar. Puedes lavarlo, pero la madera se va como que pudriendo, también, digamos, es un material en el cual no está destinado para el uso alimentario, ¿no?
A veces se utiliza rodillo de madera, tabla de madera, tenemos que utilizar el tema del plástico. Pero el plástico también necesita su mantenimiento, sus cambios, no esperar que esté así ya súper negritos, ¿no? Hay que determinar un cierto tiempo para poder cambiar los, eh, los implementos, ¿no? De trabajo. Entonces, la superficie de trabajo que entran en contacto directo con los alimentos deben estar en buenas condiciones, ser duraderas, fáciles de limpiar, de mantener y desinfectar. Deben estar fabricados con materiales lisos, ¿ya? Tienen que ser lisos, no absorbentes, ¿ya? No absorbentes e inertes a los alimentos. Y los detergentes y los desinfectantes en condiciones normales de funcionamiento, ¿ya? También nos hablan de instalaciones temporales o móviles y distribuidores automáticos. Sí, se dice que en la industria alimentaria se debe evitar el tema de ingreso de los alimentos. O sea, el personal no debe traer sus alimentos para almorzar, tampoco debe traer, digamos, algunos tipos de, digamos, refrigerios, ¿ya? Pero en el códex se habla sobre este punto, sobre incluir puestos de vehículos de venta, máquinas expendedoras, locales temporales como tiendas de campaña. Estas deben estar ubicadas y diseñadas, o sea, no deben estar dentro de la sala de procesamiento, deben estar muy alejadas para evitar en la medida, en lo posible, la contaminación de los alimentos y anidamiento de plagas. Si me dan una sugerencia, yo no colocaría esto en la empresa. No, porque ya, bueno, están separadas, están alejadas, pero hay que ver el hábito del trabajador, o sea, puede comer, dejar a medias, botarlo por ahí, ¿no? Y todo eso puede propiciar que los roedores aparezcan, ¿no? ¿Qué más dice acá? Que se debe proporcionar las instalaciones sanitarias adecuadas para el lavado de manos cuando corresponda, ¿no? Cuando corresponda. El drenaje y eliminación de residuos, ¿ya? Eh, Contar con drenajes adecuados y en buen mantenimiento, evitar el reflujo, las conexiones cruzadas, retornos de gases de desagüe. El drenaje no debe fluir de zonas muy contaminadas, como pueden ser los baños, los servicios higiénicos o zona de producción de alimentos crudos, a zonas de alimentos acabados que estén expuestos a temperatura ambiente o al ambiente, ¿no? Con respecto al drenaje, se deben tener pendientes de 1 a 2%, ¿ya? Acá. Y tienen que estar cubiertos con una tapa de acero o de hierro de fácil remoción y limpieza. Porque si esto queda así descubierto, ¿no? O esto de acá, por acá lo había mostrado, no, si esto queda descubierto y no tiene una tapa, claro, cumple la función de escurrimiento, ¿no? De que toda el agua de limpieza se vaya por acá, pero si esto queda destapado, luego parecen que, o sea, esto está en contacto con tubos, ¿no? Está en contacto con el desagüe, entonces pueden aparecer que las cucarachas, salir los roedores de ahí. Entonces debe tener algún tipo de protección, ¿no? De protección. O sea, cumple su función de escurrimiento, pero no puede estar, digamos, sin algún tipo de tapa. ¿Ya? Salidas de drenajes protegidos con malla metálica, diámetro interno mayor a 10 centímetros. ¿Ya? Eh, Drenaje y eliminación de los residuos sólidos, residuos, ¿no? Los residuos, bueno, los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente, que estén cubiertos y tapados. Y, o sea, todo tachito, ¿no? Todo tachito de basura debe tener eh, el, el contenedor, tiene que estar una bolsa negra, ¿ya? Para poder retirar la bolsa y luego hacer el cambio con una bolsa nueva. El contenedor debe tener una codificación y debe tener también su tapa, ¿ya? Tiene que tener su tapa.
Eh, la disposición ahora, ¿cómo va a ser la frecuencia de retiro de los residuos? Se va a realizar de acuerdo a las normas de aseo urbano, ¿ya? Eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba en empresas para herradera, la empresa era grande, éramos bastante personal, obvio que rápido había una acumulación de residuos, ¿no? Ya sea cuando nos daban la comida del comedor y también cuando empezábamos a trabajar el espárrago, había mucho descarte, ¿no? También había el tema de la base rosada que la cortábamos del espárrago y se acumulaba rápido y lo íbamos separando en jabas ordenaditas y ya pasaban 3, 4 horas y eran muchas jabas y empezaban a aparecer las moscas. Entonces, la frecuencia de retiro no necesariamente puede ser una vez al día, puede ser 2 veces al día, y ustedes contratan un camión externo, porque esa base rosada no se iba para la basura, o sea, teníamos que, eso se lo dábamos a otra persona para el tema de, digamos, abono, ¿no? O trabajaban de otra manera eh, con ese residuo, ¿no? Como también por la naturaleza de la actividad en otras cosas. Por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa embolsadora de arroz, eh, teníamos, por ejemplo, mermas de arroz que se caían al suelo, que lo barríamos y que era poco, que exagerando 1 kilo ya, no más, ¿no? Al día, mucho todavía. Pero sí teníamos bastante, bolsas que cuando hacíamos las pruebas en la máquina embolsadora y colocábamos la bobina, hacíamos como pruebas, se rompían bolsas. Entonces, eso, por ejemplo, lo ordenábamos y lo íbamos colocando dentro de sacos, porque luego también eso se revendía, se daba un uso. Entonces, no era la urgencia de que eso todos los días teníamos que desecharlo cuando pasaba el camión de basura o contratar a alguien. O sea, eso tranquilamente lo podíamos ir acumulando hasta tener una cierta cantidad para que alguien pueda venir a recoger por la venta que íbamos a hacer sobre esa disposición de plásticos, ¿ya? Entonces, depende mucho también de la naturaleza de la actividad de cada planta, ¿no? Los desechos deben ser recogidos, eliminados por un personal capacitado y cuando corresponda se deben mantener registros de eliminación de esos residuos. El lugar de eliminación de residuos debe estar ubicados lejos del establecimiento alimentario para evitar la infestación de plagas. Los contenedores para desechos y subproductos y sustancias no comestibles o peligrosas deben ser identificables. Deben estar correctamente construidas y cuando proceda, fabricados con un material impermeable, ¿no? Nosotros tenemos estos tachos. En la universidad también hay una codificación de tachos donde tú haces digamos, el retiro, la disposición de productos orgánicos, papel, vidrio, ¿no? Hay una norma técnica peruana, la 900.058, sobre el código de colores para almacenamiento de residuos sólidos. Y también puedes tener así como un desecho, un contenedor súper grande donde va a ir, por ejemplo, todo lo que son los residuos orgánicos, ¿no? ¿Ya? Y los contenedores para almacenar sustancias peligrosas antes de su eliminación deben estar identificados y cuando corresponda deben poder cerrar con llave para evitar la contaminación accidental o intencionada de los alimentos. Las instalaciones de limpieza, ¿ya? Eh, dice que deben ser adecuadas, designadas para limpieza de utensilios y del equipo. Debe estar suministrado con agua caliente, fría, en el caso corresponda. Si son actividades que contienen grasa, ¿no? Sustancias muy pegajosas, el suministro de agua caliente es necesario, ¿no? Porque ayuda a ese tipo de separación. Pero en el caso que sea no sé, algún tipo de hortaliza como el espárrago,
se necesita suministro de agua fría, ¿no? Entonces depende mucho de las actividades, ¿no? Se debe disponer de una zona limpia, separada, donde se coloca todas las herramientas y equipos procedentes de zonas contaminadas, ¿no? De los servicios higiénicos, de las zonas de drenaje o eliminación de residuos. Y cuando corresponda, tenemos las instalaciones de lavado para el lavado de los alimentos, ¿no? Y esto debe ser diferente para la zona de lavado de los implementos de limpieza, totalmente. Si acá yo lavo la fruta, ¿no? Lavo algún tipo de producto, yo debo tener otra instalación para lavar los trapos, las escobas, los baldes, etcétera. No puede ser el mismo lugar, ¿no? Deben haber, deben tener esto de manera separada, ¿no? Y ojo, esto no se puede confundir que va a ser también el lavadero de manos. Ese es otro ambiente, ese es otro, ¿ya? Con respecto a los servicios sanitarios, deben estar adecuadamente ubicados y no debería utilizarse para almacenar alimentos o artículos que entren en contacto con los alimentos, ¿no? Es importante tener los casilleros. Tenemos vestuarios y dentro de los vestuarios están los casilleros, están los lockers. También tenemos como una especie de asientos donde uno puede cambiarse, ¿no? Uno ingresa a la planta con su ropa diaria que sale de la casa y ahí es donde se cambia con la indumentaria para trabajar, ¿ya? Entonces el vestuario es eso, los casilleros, un ambiente, bancas, ¿no? Pero el vestuario no es el baño y el baño no está dentro del vestuario, son cosas aparte. Otro ambiente son los baños, donde debe tener, pues, si son hombres, urinarios, ¿ya? Si son mujeres, inodoros, ¿no? Hablamos también de las puertas. En el Decreto Supremo 0798 te habla de el número de inodoros, lavaderos, urinarios, duchas que debe tener una empresa de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Eso lo dice el Decreto 0798 y va a ser pregunta para el examen, ¿ya? Entonces acá tenemos lavaderos, ¿ya? De manos, en los cuales acá podemos ver que hay como unos accionares que uno lo acciona con el pie, o sea, son hands-free, son grifos de acción libre, donde yo ya no abro el grifo, o sea, mi mano en contacto con el grifo, no, presiono con mi pie, ¿no? Y automáticamente sale el agua. Entonces así puedo hacer un correcto lavado de manos, ¿no? Presiono, dejo que corra un poco el agua, empiezo a lavarme las manos, nuevamente presiono para que se haga, ¿no? Que se accione el grifo y me enjuago y puedo hacer, ¿no? Porque cuando no tenemos este tipo de hands free, te lavas las manos, pero ese grifo ha sido tocado por otras personas, estás volviendo a cerrar el grifo con las manos higienizadas y de nada sirve porque te volviste a contaminar. ¿Ya? Entonces, los servicios sanitarios deben estar adecuadamente ubicados y no deberían utilizarse para almacenar alimentos o artículos que entren en contacto con los alimentos. Si yo voy a tener lockers, es para acá yo almacenar, colocar mi indumentaria de trabajo diario, los polos que me dan a la semana, lo que me tengo que cambiar, este, bueno, colocar mi mochila, mi morral con la que estoy llegando para trabajar y luego retirarme. Pero no es que acá yo voy a estar guardando mi morocha, mis galletas, mis caramelos, mis chicles, mis artículos de aseo, no sé, mi toalla higiénica, no, porque para eso tenemos una enfermería o, por ejemplo, mis pastillas, no, para eso tenemos una enfermería dentro de la empresa donde nos van a proveer algún tipo de analgésico, pastilla cuando me siento mal, ¿ya? Los servicios sanitarios son los medios adecuados para lavarse, para secarse las manos con jabón, preferentemente líquido, lavabos o abastecimiento de agua caliente y fría o con la temperatura debidamente controlada. ¿Ya? Acá, tenemos que trabajar con un lavamanos,
con un diseño higiénico adecuado, idealmente con grifos no accionables. Cuando esto no sea posible, se deberían existir medidas adecuadas para reducir el mínimo de la contaminación de los grifos. En el caso, no todas las empresas cumplen con estos hands-free, utilizan esos tipos caño normal, como pueden ver en la universidad o en sus casas. Entonces, en ese caso, tendrían que modificar los pasos del lavado de manos, ¿no? Entonces, si yo no tengo lavadero de manos de acción libre, yo no puedo trabajar con un secador de manos. Yo tengo que trabajar con un dispensador de papel toalla, ¿no? Que uno lo va jalando. Entonces, si yo no tengo este tipo de, de hands-free, supongamos que esto no existe, solamente existe esto de acá. Entonces, uno, lo primero que hace es cuando tienes el papel toalla, jalas el papel toalla y te queda como un poquito colgando, déjalo ahí colgado y abres el caño, dejas que corra el agua y empiezas a eh, mojarte, luego aplicas el jabón, si hay un tipo de cepillo para los, para las uñas, ¿no? Y te enjuagas. Ahora, esto es, entra ahí, que haces el corte, te secas las manos y con ese mismo papel toalla es que vas a cerrar el grifo del caño. Entonces, de esa manera has hecho un correcto lavado de manos. En el caso que no contaras con este tipo de hands-free. Entonces, hay formas, ¿no? Hay formas que tú puedes llegar al cumplimiento, pero, digamos, si tú tuvieras estos tipos hands-free, ¿ya? Y eh, por ejemplo, si tuvieras estos caños normales y tuvieras el secador de manos, no es un correcto lavado de manos porque te estás sacando las manos y con esas manos limpias estás nuevamente contactando con el grifo, ¿no? Con el del cañito, ¿no? El vestuario del personal tiene que ser adecuado, adecuado a la naturaleza de la actividad. Si es un proceso seco, bueno, utilizaré pues eh, mandiles, pantalón, chaqueta, polo, eh, zapato de seguridad, ¿no? Porque, digamos, vamos a trabajar con sacos que están en rumbas, que se pueden caer, y por un tema de protección hay que utilizar zapatos de seguridad. Pero si es un proceso en el cual involucra mucha agua, como el tema de los espárragos, si estás trabajando con hortalizas, si estás trabajando con mango, en los cuales hay mucha agua escurrida, porque tienes que estar sumergiendo agua, ¿no? Eh, el tipo de calzado tiene que ser botas de jeve, ¿no? Tiene que ser botas de jeve, ¿no? Entonces depende mucho, para algunos aplicarán mamelucos, para algunos mandiles, ¿no? Pero ese tipo de mandiles que son de plástico, ¿ya? Depende mucho de eso. La temperatura, instalaciones adecuadas para el calentamiento, enfriamiento, cocción, refrigeración, congelación, para lo que son alimentos refrigerados o congelados y cuando sea necesario para controlar la temperatura ambiente. Con respecto a la calidad y al aire, eh, ¿no? Hay que minimizar la contaminación de los alimentos por el aire, por ejemplo, aerosoles, gotas de condensación, ayuda a controlar la temperatura ambiente, controlar los olores que puedan afectar la idoneidad de los productos, ¿no? Eh, las instalaciones de fábrica deben estar provistas de ventilación que sean adecuadas para evitar el calor excesivo, para evitar la condensación de vapor de agua y para permitir la eliminación de aire contaminado, ¿no? La corriente de aire no debe desplazarse desde una zona sucia a una zona limpia. Las aberturas de ventilación deben estar provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo instaladas de manera que puedan retirarse fácilmente para su limpieza. ¿Ya? Ay, perdón.
¿Qué hice? Me había salteado. Ahí está. La iluminación. Bueno, los establecimientos deben tener una iluminación natural adecuada y la iluminación natural puede ser complementada con la iluminación artificial, ¿ya? En aquellos casos en que sea necesario evitar que se generen sombras, ¿no? Evitar que se generen reflejos o encandilamiento. La intensidad, la calidad, la distribución de la iluminación, ya sea natural o artificial, deben ser adecuados al tipo de trabajo, considerando los niveles mínimos de iluminación siguientes. Digamos, si yo voy a inspeccionar pasas, ¿no? Las pasas son pequeñitas, pueden contener pajillas, algún tipo de palitos o presentar mohos. Necesito una buena iluminación para ver cómo están esos productos, ¿no? Entonces, tanto la luz natural y artificial tienen que ser las adecuadas y esto se mide por grados lux, ¿ya? No sé si está acá. No, insertar cuadro de texto. Esto se mide por grados lux, ¿ya? Y según en el decreto supremo 0798 nos dice que 500 grados lux es para las zonas donde se hace un examen detallado del producto, ¿ya? Detallado del producto, ¿ya? Y cuando es 220 lux es cuando es para salas de producción y cuando tenemos de 110, ay, 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 110, este es en otras zonas, ¿ya? Entonces hay mediciones, ¿no? Hay mediciones. El almacenamiento. Eh, Contar con instalaciones separadas y adecuadas de los alimentos. O sea, tenemos que tener un almacén de materia prima, un almacén para ingredientes, un almacén para todo lo que son los empaques, los envases, las etiquetas, las bolsas, un almacén para productos químicos no alimentarios, como pueden ser los productos de limpieza, lubricantes y combustibles. Tienen que ser ambientes separados, ¿ya? Tienen que ser ambientes separados. El almacenamiento debería permitir la separación de alimentos crudos, cocinados, alergénicos y no alergénicos. Los equipos tienen que ser de un material aptos, de ser inoxidable en lo posible y que eviten el tema que ayuden mucho en el tema de la limpieza y desinfección, ¿ya? Debe ser de un material que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan. El equipo debería ser duradero, móvil o desmontable, ¿no? A veces hay que desmontar los equipos para una eficiente limpieza, ¿no? Yo me acuerdo que cuando teníamos la tolva, ¿ya? Este era como, ¿no? Esta era la tolva y esto tenía, por ahí, acá iba cayendo el arroz y por acá había como una especie de brazos en los cuales se iba recepcionando acá un trabajador con su balanza y otro trabajador. Pero estos codos, ¿ya? Nos dábamos cuenta que al año por lo menos teníamos que desmontar esto, ¿ah? Y pesaba los brazos, teníamos que, sí era un trabajo desmontar los brazos, los codos, volver a armarlos, porque nosotros teníamos como una especie de hisopo del tamaño de una escoba, ¿ya? Y que ese hisopo nosotros, ¿no? Íbamos acá como que limpiando, porque aunque no lo creas, ese polvillo de arroz se formaba luego como un caramelo y bien difícil de sacarlo.
bien difícil de sacarlo. Entonces la única forma era desmontarlo y así podíamos hacer una limpieza, pero real, una buena limpieza, una buena desinfección. Entonces imagínate si estos tipos de equipos no fueran desmontables. Uf, con el transcurrir de los años se va formando ese tipo de caramelos y ya no va a pasar el arroz por este tipo de brazos, ¿no? Entonces tiene que, en lo posible, ser móvil, tiene que ser desmontable. Si no fuera móvil, por un tema de peso, uno no hace este tipo de limpiezas y desinfección, ¿no? Equipos de control y vigilancia de alimentos. Acá hablamos de los equipos de medición. Ya siempre vamos a utilizar equipos como el termómetro, como el termohigrómetro, ¿no? Como el pHímetro. Bueno, vamos a utilizar equipos, entonces, pero la idea es asegurarnos que estén calibrados, estén verificando para tener la certeza de que nos están arrojando las mediciones correctas, ¿no? Y cuando sea necesario, dicho equipo debe tener sistemas eficaces para controlar y vigilar la humedad, el flujo de aire y cualquier otra característica que pueda tener un efecto sobre la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. ¿Ya? Capacitación y competencia, ¿no? ¿Qué nos dice? Eh, Todas las personas que están en contacto directo con los alimentos, no solamente ellos, ¿ah? Sino también hablamos de personal administrativo, las secretarias, los vigilantes, el personal de limpieza, el personal de mantenimiento y todas las personas que estamos en contacto directo con los alimentos, tenemos que recibir capacitaciones. Tenemos que recibir capacitaciones, ¿no? Aquellos que manipulan productos químicos o productos de limpieza, se debe enseñar el uso adecuado para evitar este tipo de contaminación, ¿no? En el caso que suceda algún tipo de intoxicación, que alguien ingiera algún tipo de producto químico, cómo se tiene que cómo se tiene que responder en esas situaciones, cómo tiene uno que reaccionar en ese tipo de situaciones, el tener las fichas técnicas de cada producto químico, las hojas de seguridad, ¿ya? Ahora, con respecto a los programas de capacitación, que de acuerdo a la naturaleza de peligros que cada empresa va identificando, eh, es que va, digamos, asociando a qué temas uno tiene que capacitarse, ¿no? Eh, el uso y mantenimiento de instrumentos de equipos, el grado de conocimiento, las habilidades del personal que se capacita, ¿no? ¿Qué temas capacitar? Principios de higiene alimentaria aplicables a la empresa de alimentos, ¿ya? Eh, las medidas pertinentes para la empresa de alimentos que utilizan, contaminantes, sobre el tema de lavado de manos, buenas prácticas aplicables a la empresa, ¿no? Todas las medidas. Eh, Todos deben capacitarse, ¿no? En todos los niveles, directores, supervisores, operadores, trabajadores. Tiene que haber capacitaciones, ¿no? Tiene que haber un programa de capacitación, un procedimiento de capacitación, qué tipo de capacitaciones externas e internas se van a dar. Si, digamos, uno se capacita, digamos, asistiendo a algún tipo eh, de cursos externos o viene un consultor, una empresa, a capacitarlos internamente a la empresa. Cada cuánto tiempo se capacitan, de enero a diciembre, entre los meses del año. ¿En qué momento es capacitar? ¿En qué momento es ideal capacitar a las personas? Yo creo que antes de que empiecen las campañas fuertes, cuando todos tienen que estar sincronizados, pues es importante. Y ahorita estás en un momento de campaña fuerte y la gente está trabajando 12 horas diarias y quieres capacitarlos en las noches, esa capacitación no va a ser efectiva. La mejor capacitación que se puede hacer es en las mañanas, cuando el cerebro está fresco, cuando está nuevamente reseteado en blanco y puede recibir la información más rápido, ¿no? Nunca capaciten a un personal al final del día, porque es bien cansado.
bien cansado, ¿ya? Eh, el personal debe estar capacitado, tiene que demostrar competencia para su labor, estar consciente de que la inocuidad alimentaria es importantísima. Ahora, esos programas de capacitación, ¿no? Uno lo va planteando. Este año, por ejemplo, yo tengo que hacer una evaluación de desempeño en mi personal, tengo que darme cuenta qué temas ellos cojean, está un poco flojo, ¿no? Quiénes están bien, o puede haber algún requerimiento externo, no sé, ahora nos estamos hablando este, de vulnerabilidad, nos están hablando sobre trazabilidad, de monitoreo ambiental. Entonces uno arma su programa de mantenimiento, ¿no? De todos los meses, enero hasta diciembre, ¿no? Entonces yo voy a ir separando todos los meses, ¿ya? Y de acuerdo a las áreas, no por personas, de acuerdo a las áreas. Porque si voy a capacitar a uno y voy a pagar por esa persona, mejor capacito a todos. O si solamente voy a capacitar a una persona, esa persona tiene el compromiso de hacer el cascadeo y luego capacitar a todo el personal. Entonces, capacitar en temas o también por áreas, tengo que capacitar el área de producción, tengo que capacitar el área de calidad, tengo que capacitar el área de mantenimiento, tengo que capacitar el área de compras, ¿no? Tengo que capacitar el área de logística. Por ejemplo, si nosotros hablamos de defensa alimentaria, ese tema lo tienen que saber todos. Vigilancia, limpieza, administrativos, todos. Si hablamos un tema de HACCP, yo te diría, bueno, eso puede llevarlo a producción y calidad. Si es un tema de trazabilidad, sí, lo podrían llevar todos, ¿no? Entonces, uno va diciendo, en este mes, en enero, que ya terminó todo, puedo capacitar a las personas de una manera gradual. Entonces, contar con programas de formación que deben revisarse de una forma rutinaria, actualizarse cuando sean necesarios, ¿no? Puede ser de que no, yo ya les he capacitado en esos temas, pero puede ser que esa gente ya se fue y tienes personal nuevo y tienes que nuevamente hacer capacitaciones. Contar con sistemas que garanticen que los manipuladores de alimentos y de mantenimiento conozcan todos los procedimientos para mantener la inocuidad y la idoneidad de los productos, y todo esto se tiene que evidenciar, ¿no? Entonces, cuando alguien viene a capacitarte de manera externa o tú internamente capacitas a tu personal, tienes que tener que tu material, tu PPT, así como yo les comparto el PPT de lo que les he dictado, debe haber esto, tiene que haber algún tipo de evidencia, hay una grabación, ellos pueden tener fotos, puede haber una lista de asistencia firmada por ellos y sobre todo lo más importante, debe haber evaluación, una evaluación para darme cuenta si ¿no? La capacitación ha sido efectiva, ha sido entendida, ¿no? Entonces, todo eso se debe mantener registros para evaluar, para demostrar la evidencia de este tipo de actividades, ¿no? Sección 5, mantenimiento, limpieza, desinfección y control de plagas en el establecimiento. El mantenimiento y limpieza, los establecimientos y el equipo deben mantenerse en condiciones adecuadas para facilitar todos los procedimientos de limpieza y desinfección, impedir la contaminación de los alimentos, y la limpieza debe eliminar los residuos de alimentos y la suciedad que pueden ser una fuente de contaminación, incluidos los alérgenos. No esperar limpiar cuando se termina el día. Uno puede ir limpiando de manera progresiva, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en el espárrago, limpiábamos en la mañana, limpiábamos al final, el mediodía, antes de irnos a almorzar, regresábamos por la tarde, porque iba cayendo al momento de cortar, de picar, iban cayendo turiones de espárragos, iban cayendo los tocones, la base rosada, algunas ligas. Entonces todo eso no hay que esperar para que se forme como un cerrito y ya no pueda ver dónde están mis trabajadores, ¿no? Entonces, tiene que estar limpio, ¿no? Tiene que siempre estar limpio, no esperar hasta el final para hacer todo este tipo de limpieza, ¿no? Hay que considerar los métodos de limpieza, si es un método de limpieza seco, húmedo, combinado, los materiales que voy a emplear, mangueras, eh, escobas,
eh, ¿no? Recogedores, trapos, desinfectantes, ¿no? La frecuencia de limpieza, qué químicos se van a utilizar, ¿no? Y todo esto dónde se tiene que almacenar, ¿ya? Los métodos de procedimiento de limpieza y desinfección, em, mm, ¿ya? Tiene que, tiene que tener un uso separado, combinado de métodos físicos como el calor, el fregado, flujo turbulento, aspiración, u otros métodos que eviten el uso del agua y los métodos químicos que se utilicen, soluciones detergentes, álcalis o ácidos. Álcalis o ácidos, ¿no? Entonces, tener cuidado con los procedimientos de limpieza cuando sea necesario, seguido de una desinfección, leer tener en cuenta el certificado de ese producto de limpieza, seguir las instrucciones del fabricante. eh, y ojo, siempre limpiar y desinfectar mis implementos de limpieza, porque eso también puede ser una fuente de contaminación. Puede ser que el desinfectante, el líquido, esté bien, pero el medio, el utensilio de limpieza, está arrastrando un cúmulo de pelos, de, de tierra y no se ha hecho una limpieza. ¿Ya? Hay que definir quiénes son los responsables para ese tipo de limpieza, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo es el método? Si es un método húmedo, si es un método seco, si es un método combinado, eh, cuál es la frecuencia de limpieza diaria, quincenal, semanal, mensual, ¿no? Los techos no se van a limpiar diario, imposible, por lo menos cada 15 días. Las paredes, bueno, si es un proceso húmedo, con las mangueras se puede hacer todos los días. Los pisos, hasta 3 veces al día, ¿no? Entonces, depende mucho el método, la frecuencia, la vigilancia, la verificación, ¿ya? ¿Y cómo se puede hacer esto? A través de una inspección visual, a través de las auditorías, revisiones periódicas. Podemos también hacer digamos, hisopados, ¿no? Para ver si está limpio o no limpio, pruebas microbiológicas, ¿no? Y el tema de plagas, las plagas son los pájaros, los roedores, los insectos, las cucarachas, ¿no? Las infestaciones por plagas pueden ocurrir cuando existen lugares de producción y una fuente de alimento. Deben emplearse las buenas prácticas de higiene para evitar la creación de un entorno propicio para las plagas. Un buen diseño de construcción, disposición de mantenimiento y ubicación de edificio, junto con la limpieza, la inspección de los materiales entrantes y la vigilancia efectiva, pueden minimizar la probabilidad de infestación y, por lo tanto, limitar la necesidad de plaguicidas, ¿no? Entonces, los roedores nunca van a aparecer de día, siempre van a aparecer de noche, cuando ya nadie está. Si en las instalaciones de la fábrica existe agua emposada, si existe huequitos en los pisos donde se va empozando agua, digamos, si hay comida, ¿no? Dispersa por algunos lados, hay cartones, hay papeles, hay madera, uff, estás propiciando las condiciones para que el roedor diga, yo me quiero quedar a vivir acá, ¿ya? Entonces, por eso hay que mantener en buenas condiciones. Los pisos tienen que estar lisos, no tienen que estar ahuecados. Hay que tener zócalos sanitarios, la basura, nada, todo que tiene que estar limpio en contenedores, ¿no? Imagínate si no tuvieras contenedores y solamente colocas la basura en bolsas negras, ¿ya? Y no lo colocas dentro de un contenedor, ¿ya? O sea, este puede ser un contenedor grande, pero como no tienes un contenedor grande, pones una parihuela y acá pones todas las... Tú dices, voy, pero mi basura está ordenada, está cerrada en bolsas negras. El roedor tiene mejor dentadura que nosotros, por eso es porque roe la dentadura del roedor. ¿Cómo es posible que un roedor pueda comer
puede roer la madera, con más facilidad puede romper esta bolsa, ¿no? Entonces, si estas bolsas están así, a la intemperie, por más que estén cerraditas, el roedor, uy, dice, acá tengo comida, yo no me voy, tengo agua, tengo madera, está calientito todas las cosas, tengo cartón donde yo voy a formar mi nido, mi casita, y encima me das residuos orgánicos donde yo me voy a alimentar, ¿ya? No. Se deben cubrir los agujeros, los huecos, los desagües, otros lugares donde es probable que se penetren las plagas. Las puertas enrollables deben cerrarse bien y ajustarse el piso. El roedor es súper elástico. Tú dices, no, por ahí no pasa el roedor, pasa, pasa, ¿ya? Entonces, el tema de las puertas, cuando hay espacios, ¿no? Por aquí, por las bisagras, por abajo, hay que tener en cuenta, quizás hay que taponearlo con algún tipo de jeve, ¿no? Yo siempre miraba mucho los portones y cuando salía el sol, si por acá entraba el sol, ¿no? Entonces hay un espacio que se debe de sellar, ¿ya? Reducir el problema de entrada de plagas con redes metálicas colocadas en las ventanas, en las puertas abiertas, en las aberturas de ventilación. Siempre que sea posible, se debe impedir la entrada de animales en los establecimientos de elaboración de alimentos. Profesora, no es que nuestro perro es como una especie de vigilancia. No. El gato es nuestro controlador de plagas. No. Nada, ninguna mascota, ningún animal. ¿Ya? Anidamiento e infestación, las posibles fuentes de alimentos deberían conservarse en recipientes a prueba de plagas o almacenarse por encima del nivel del piso y lejos de las paredes, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿no? La basura debe almacenarse en contenedores cubiertos a prueba de plagas, ¿ya? Eh, eh, los establecimientos, las áreas circundantes deben inspeccionarse de una forma regular para detectar indicios de infestación, trampas de luz, trabajar con trampas de luz, estaciones de cebaderos, ¿ya? Contar con un plano, ¿ya? Contar con un plano y ver dónde están ubicados los cebaderos. En la universidad también tienen cebaderos, son como unos tubitos y tienen un código, una numeración. Entonces, la idea es que no estén así, sino que hay que hacer un control, una vigilancia para ver, acá hay presencia de que alguien ha comido algo. Entonces, hay roedores o no ha pasado nada, ¿no? Entonces, se tiene que hacer ese monitoreo, ¿no? Y para eso debe haber una persona dentro de la organización que haga este tipo de vigilancia y cuando haya indicios de presencia de plagas, se tiene que comunicar al proveedor. Al proveedor que te haga ese servicio de la colocación de cebaderos, de trampas pegantes, de jaulas, ¿no? Para poder erradicar las plagas, ¿ya? Eh, el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos deben realizarse sin que suponga una amenaza para la inocuidad o idoneidad de los alimentos, ¿ya? Ustedes deben trabajar con proveedores, eh, digamos, que tienen una buena reputación, que tienen una demostrada experiencia con el tema de control, erradicación de plagas, ¿no? Empresas como Cruz Verde, Punto Rojo, Control SAC, donde ellos te van a hacer un diagnóstico de la empresa y de acuerdo a la hermeticidad, de acuerdo a las zonas de acceso, a la naturaleza de la planta, es que te dice qué tipo de controles que vas a usar. Jaulas, tipo físico, químico, biológico, ¿a razón de qué te dice que tienes que poner 50 cebaderos o 3 cebaderos? ¿A razón de qué te va a decir dónde va a estar ubicados los cebaderos? O sea, todo tiene un porqué y tiene un diagnóstico. Y no puedes aplicar esto mismo en otra empresa porque son realidades diferentes. Y para todo esto hay que llevar registros digamos, de control, si hay registros de infestación, de vigilancia y erradicación, porque todo esto luego te van a pedir al momento en que te van a auditar y sobre todo porque queremos saber la efectividad, ¿no? De que no tenemos la presencia de este tipo de plagas de roedores, ¿ya? El tema de manejo de residuos, recolectarse, almacenarse en recipientes cubiertos
y no debe permitirse que se acumulen ni se desborden en áreas de manipulación, de almacenamiento de alimentos u otras áreas de trabajo y en zonas circundantes, ¿no? Tiene que haber un personal calificado para esto. Con respecto a higiene de personal, el estado de salud, bueno, lo importante que es hacer los chequeos, que es hacer los chequeos, es responsabilidad de la empresa asumir ese tipo de gasto. Pueden hacer algún tipo de convenios con las clínicas, ¿no? Inclusive vienen a la planta, a la planta de fabricación para evaluarlos a ellos, ¿ya? Y ya, entonces es el tiempo que a veces los trabajadores iban a la municipalidad, recibían su charla, luego le hacían pruebas simples, prueba de orina, dentadura, prueba de sangre, pero hay que hacer más pruebas, ¿no? Digamos, de hepatitis B, de tuberculosis, hemogramas completos, ¿no? Entonces, cuando el personal puede presentar algún indicio, sospecha, que es algún tipo de alguna enfermedad, una ETA, no debe ingresar a ninguna área de manipulación. Toda persona debe comunicar inmediatamente a la dirección de que está resfriado, que presenta fiebre, ¿no? Mira, todavía algunas personas se siguen contagiando de COVID. Claro que ya con las vacunas esto ha sido controlado, ¿no? Pero bueno, pueden haber variaciones, nuevo. Entonces siempre hay que estar controlando al personal, ¿no? Cae uno, caen todos, ¿ya? Entonces, lo importante que es que hacer convenios con las clínicas para hacer un chequeo integral es responsabilidad de la empresa. Ellos tienen que asumir ese gasto, es responsabilidad y tener la seguridad de que el personal está sano, porque esta persona es que está en contacto directo con la fabricación de los alimentos, ¿ya? Algunos síntomas de enfermedades que se deben informar a la dirección, que pueden considerar la necesidad de, digamos, detenerlos para que se vayan a su casa, para que hagan algún tipo de examen médico. Pueden ser enfermedades como la ictericia, la diarrea, los vómitos, la fiebre, el dolor de garganta con fiebre, lesiones cutáneas, forúnculos, cortes, secreciones de oído, ojo, nariz. El personal que presenta cortes, heridas, debe ser asignado a trabajar en áreas donde no va a tener contacto directo con los alimentos. Por ejemplo, llevarlos al área de encajonado, ¿no? Donde van a encajonar cajas. Y cuando se permita trabajar al personal, debe seguir trabajando, se cubrirá la parte afectada con algún tipo de corita, ¿ya? Resistentes al agua y cuando corresponda con guantes. Con respecto a la limpieza del personal, debe utilizar ropa protectora higiénica, debe utilizar sus gorritas, su cubrecabeza, debe utilizar su nasobucal, ¿no? El nasobucal, la mascarilla, los calzados adecuados a la naturaleza de la actividad. Siempre utilizar guantes, pero no por usar guantes que van a usted decir, ya no me lavo las manos, siempre hay que lavarse las manos, ¿ya? ¿En qué momento lavarse las manos? Cuando alguien te llama, tienes que ir a oficina, te quitas los guantes, vas, nuevamente te regresas, te lavas los guantes. Cuando vas al baño, cuando sales del baño, cuando has cargado algo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces sea necesario? ¿Ya? ¿Cuántas veces sea necesario? El tema del alcohol gel, ¿ya? Este, eso no quita de que no te laves las manos, ¿ya? La conducta del personal tiene que ser apropiada dentro de la sala de, dentro de la sala de producción. Tiene que ser apropiada, no fumar, no escupir, no mascar chicle, no comer, no beber, no tocarse la boca, no tocarse la nariz u otras partes del cuerpo. No bueno, en el caso que estornude o tose sobre alimentos, que no lo haga sobre los alimentos, ¿ya? No llevar puestos las joyas, relojes, alfileres u otros objetos como uñas o pestañas postizas. También se tiene que llevar un control para las personas visitantes, como pueden ser clientes nuevos, como pueden ser proveedores, como pueden ser auditores, como pueden ser personal de fiscalización de alguna autoridad sanitaria, de la municipalidad. Se debe contar con ropa protectora, ¿ya? Siempre proveerle un mandil, proveer un calzado, proveer una mascarilla, proveer la cubre, ¿no? La redecilla para
el tema de su cabecita, ¿no? Seguir las políticas, ¿no? Porque las visitas pueden también ser una fuente de contaminación. Con respecto al control de operaciones, ya, esto ya es hazard. Vamos a traer acá. Bueno, perfecto. Quiero ver un ratito. Tipos de peligros. Manejo envasado. Claro, acá ya es hazard. Ya, está bien. Para no repetir lo nuevo, quería saber esto. Ah. Ujú. Control de operaciones, descripción del producto. Los productos pueden describirse de manera individual en grupo, cuál es el uso previsto, cuál es el público objetivo, atletas, deportistas, personas mayores, personas que tienen algún tipo de anemia, ¿no? O sea, cualquier especificación pertinente en la composición, ¿ya? El material de envasado, cuáles son sus condiciones de almacenamiento. En la descripción del proceso es importante contar con diagramas de flujo, la secuencia, la interacción de todas las fases, ¿ya? Y se tiene que comprobar in situ. Esto lo voy a pasar rápido porque esto lo vamos a ver en HACCP, ¿ya? ¿Qué más? Determinar si las buenas prácticas de higiene y otros programas tienen implementados son suficientes para abordar la inocuidad e idoneidad o si algunas buenas prácticas de higiene necesitan mayor atención, ¿ya? Eh, Vigilancia y medidas correctivas, vigilar los procedimientos, las prácticas de higiene, la frecuencia, en el caso que ocurra algún tipo de desviación, tomar las acciones necesarias y siempre documentar para tener evidencia del caso. ¿Ya? Actividades de verificación son los procedimientos, acciones correctivas, los registros, exámenes, contar con documentos. ¿Ya? Aspectos fundamentales, el control de tiempo y el control de la temperatura. Algunas fases son claves para la producción de alimentos, como puede ser la cocción, el enfriado, el congelado, el secado, el envasado, donde hay que controlar tiempos, temperatura, ¿no? La composición de un alimento, si es que se va a agregar algún tipo de aditivo, conservante, ácidos, sales, eso puede, digamos, originar algún tipo de proliferación de microorganismos, producción de toxinas, ¿ya? Con respecto a especificaciones microbiológicas, físicas, químicas y de alérgenos, cuáles son los parámetros de muestreo, ¿ya? Cuáles son los procedimientos analíticos que se tienen que realizar. Los tipos de peligros, esto de acá, ¿ya? Los tipos de peligros, tenemos tres tipos de peligros, los físicos, químicos y biológicos. Eso es como están clasificados, ¿ya? Ahora, hay muchos que los alérgenos los consideran dentro de los químicos. Algunos lo clasifican físicos, químicos, biológicos, alérgenos. Algunos solamente tres y los alérgenos están dentro de los químicos. Y según, digamos, la ley FISMA, la ley de modernización de inocuidad alimentaria, clasifica biológicos, físicos, químicos y hay otro que se llama radiológicos, ¿ya? Que son radioisótopos, ¿no? Uranio, mercurio, radiológicos, ¿ya? ¿Ya? Eh, la contaminación se puede dar de manera directa o indirecta por contacto con las superficies, por algún tipo de equipos, salpicaduras, ¿no? Y hay que ver el tema de los peligros biológicos, ¿no? Los peligros biológicos. ¿Qué nos dicen los peligros biológicos? Eh, Pueden ser bacterias, ¿ya? Pueden ser bacterias, patógenas, hongos, virus, parásitos, protozoos, ¿no? Protozoos nocivos. Bueno, ustedes ya han llevado
bastante microbiología, ¿ya? Y cuando uno va a hacer sus análisis de peligro, a veces tiene que regresar a esos libros para saber, ay, los virus, en qué tipo de alimentos se desarrollan, las bacterias, los hongos. Quizás algunos sí necesitan desarrollarse donde haya una alta actividad de agua, otros no, otros que necesiten altas temperaturas, bajas temperaturas, otros con presencia de oxígeno, sin presencia de oxígeno, ¿ya? Los microorganismos, ¿no? Pueden ser beneficiosos, incluso esenciales. Algunos pueden ser patógenos. Estos últimos son los que conciernen a las operaciones de alimentos, a las agencias de salud pública, ¿ya? Eh, Patógenos emergentes tenemos la Salmonella enteriditis, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, Cryptosporidium parvum, Cryptospora cayetanensis, Salmonella fifi, Vibrio vulnificus, norovirus, rotavirus, ¿ya? Y por la gravedad o severidad tenemos, por ejemplo, peligros moderados de la difusión limitada, la yardalandia. Esto se da por a veces consumir, ingerir agua cruda, ¿no? Estafilococos aureus, Bacillus cereus, la tenia saginata. Peligros moderados de difusión potencial, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Ascaris lumnicoides, rotavirus, Salmonella Sprinkler. Peligros graves, Trichinella spirelis, Clostridium botulinum. Esto lo vemos a veces bastante presentes cuando ustedes hacen algún tipo de conserva, ¿no? Ya sea de caballo, de frutas, de alcachofa, y las latas se hinchan, entonces hay algún tipo de indicio de Clostridium botulinum. Otros peligros graves, la Salmonella tifis, ¿no? La Salmonella paratifi, hepatitis A y la tenia soli. ¿Ya? Entonces, los peligros biológicos tenemos lo que son los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, ¿no? Los virus son parásitos intracelulares, ¿no? Las bacterias son microorganismos de muy pequeño tamaño, ¿no? Los hongos son microorganismos más que nada de carácter vegetal que se desarrollan constituyendo filamentos, ¿no? Es por eso que a veces vemos así como una especie de algodoncito, ¿no? De algodoncito blanco. Y los protozoos son organismos unicelulares que pueden penetrar en el hombre produciendo infecciones, produciendo quistes, ¿ya? Ese tipo de el tipo de la contaminación física, ¿no? Los peligros físicos, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Eh, son, los peligros físicos son factores ambientales que pueden afectar la salud, ¿ya? Pueden tener efectos nocivos en el cuerpo, ¿ya? Eh, los peligros físicos son materias extrañas que pueden causar daños mecánicos al ser ingeridos. Pueden ser fragmentos de metal, de vidrio, de plástico, tornillos también, ¿no? Y todo eso se puede incorporar accidentalmente al alimento, ¿no? Entonces, las empresas de alimentos se debe contar con un detector de metales, con dispositivos de detección o cribado debidamente calibrados, detectores de metales, detector de rayos X, y deben existir procedimientos a seguir por el personal en caso de rotura de algún instrumento, por ejemplo, en el caso de vidrio. Entonces, los huesos a veces están presentes porque vienen, digamos, de campo, ¿no? Y a veces uno no hace una buena selección y están pegados, o a veces uno lo va moliendo y quedan partículas, fragmentos pegados al producto que se está trabajando, tallos de frutas, piedritas también vienen, ¿no? Vienen a veces, muy frecuentemente veo eso en el maíz. En el maíz gigante del Cusco a veces vienen piedritas pequeñitas, los guantes, uno está trabajando con los guantes y sin querer al momento de cortar con el cuchillo, también corta una partecita de sus guantes, las grapas, se utiliza mucho para el encajonado y a veces eso también se embolsa, ¿no? Dentro del producto que se están trabajando
y el tema de vidrio. Estos son ejemplos de peligros físicos, como también pueden ser las tuercas, que a veces cuando hacemos desmontamos, ¿no? Los equipos, a veces lo armamos con menos piezas y no sabemos dónde se fueron esas piecitas, se perdieron, ¿no? Eso también puede ser un tipo de peligro físico. Los pernos, los tornillos de máquina, las joyas. A veces uno puede tener un anillo y está un poco suelto y al momento de manipular se da cuenta que el anillo ya no está y en qué caja se habrá caído ese anillo, en qué bolsa. Los botones. Por eso se sugiere mucho en la industria alimentaria el mandil que ustedes utilizan en el laboratorio, que es muy similar, casi igual al que se utiliza en la industria alimentaria, ¿no? Este es un mandil, ¿ya? No debe tener botones. En la industria alimentaria, en este estándar BRCGS que yo les había mostrado ayer, se habla de no tener bolsillos, ni acá ni acá. No tener bolsillos, ni tampoco tener botones, solamente ser como pega, ¿no? Entonces ya no se estilan mandiles con botones ni con bolsillos, ¿ya? Eh, los clips también es un ejemplo de peligro físico. Y los peligros químicos, para eso se debe contar con sistemas para impedir o reducir al mínimo la contaminación por agentes, materiales de limpieza, lubricantes de uso alimentario, residuos químicos de plaguicidas, medicamentos veterinarios como antibióticos. Los compuestos de limpieza tóxicos, los desinfectantes y los plaguicidas deben identificarse y almacenarse de una manera segura y usarse de una manera también segura que proteja contra la contaminación de los alimentos. Superficie en contacto con los alimentos y materiales envasados. Controlar el uso de los aditivos alimentarios y los coadyuvantes para la elaboración de alimentos. Ejemplos de peligros químicos, ¿no? Tenemos lo que son los aditivos, como pueden ser los conservantes, los nitritos, los nitratos, pueden ser los estabilizantes, saborizantes, los colorantes como el amarillo 5, la tartracina, que se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria de bebidas, ¿no? El rojo 40, alérgenos, ¿no? Vamos, el tema de, ¿por acá tengo los alérgenos? No, ya. Entonces, el tema de los alérgenos, ya hay una clasificación de acuerdo a la Unión Europea y de acuerdo a los Estados Unidos, ¿ya? Alérgenos pueden ser gluten, cereales que contienen gluten, crustáceos, moluscos, pescado, huevo, mostaza, cacahuates, frutos de cáscara, soya, sésamo, apio. Algunos también consideran a la leche y productos lácteos, que incluyen la lactosa como alérgeno, dióxido de azufre, sulfito, ¿no? Entonces, inclusive algunos hasta consideran a la quinoa como alérgeno, ¿ya? Entonces, un alérgeno es una sustancia que puede provocar alguna reacción alérgica en el organismo. Y eso sucede cuando el sistema identifica el alérgeno como una amenaza y produce anticuerpos para defenderse. Entonces, por eso hay esa reacción que empieza a salir así como unas bolitas, que le causa como que una especie de asfixia, eh, tienen esa sensación de picor. Entonces, alérgenos como el maní, nueces, lácteos, pescado, huevos, soya, gluten, ¿no? Entonces, esos alérgenos pueden entrar en el organismo inhalando, ¿no? Inhalando, ingiriendo, ingestación, contacto o algún tipo de inyección, ¿no? Otros ejemplos de peligros químicos, las micotoxinas, las aflatoxinas, la histamina, tóxicos productos del mar, los plaguicidas también, ¿no? Eso se puede dar por un incorrecto almacenamiento o porque había algún tipo de contacto de estos químicos directo con los productos, ¿no? Los pesticidas, los fungicidas, los herbicidas, antibióticos, promotores de crecimiento, elementos y compuestos tóxicos, plomo, mercurio, arsénico, zinc, otros compuestos como pueden ser lubricantes, pinturas y desinfectantes. ¿De dónde pueden venir
digamos, la contaminación del agua, de las personas, a través de las personas, a través de animales y plagas, a través del polvo, vapor, aire comprimido, a través de los gases, a través de equipos y utensilios o en mal estado, a través del campo, plaguicidas y abonos, y a través del transporte. ¿Ya? Yo creo que está bien que nos quedemos acá en la 115. Me falta alérgenos. Y de ahí ya paso a HACCP. Sí, sí voy a terminar. Un poco rápido, pero sí termino. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en la 115. Este PPT también ya lo había subido el día de ayer, ¿ya? Y ya nos estamos viendo el próximo jueves en nuestro horario habitual, ¿ya? Vayan leyendo el estándar, el que yo les compartí, el Codex Alimentario 2022, más que mis diapositivas, porque yo coloco poca información, o sea, yo más lo transmito de manera verbal, porque imagínense, colocar toda la información es como que mejor lee y no me prestes atención, ¿no? Y también a veces por metodología no se puede colocar tanta información también en diapositiva porque resulta también un poco tedioso, ¿ya? Pero sí les recomiendo que lean el códex porque igual yo lo voy a explicar, ¿no? Pero ese documento es un documento que ustedes ahora y después de salir de la universidad lo van a tener siempre como si fuera su coquito, ¿ya? Listo, chicos. Entonces ya estamos casi en la recta final. Nos falta muy poco, ¿ya? Y nos estamos viendo el jueves en nuestro horario habitual. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Voy a detener la grabación.